de los abscesos cerebrales. Entonces, un poco para entrar en contexto, lo primero que tenemos que saber es cuál es la definición de un absceso cerebral. Entonces, un absceso cerebral es una infección focal del parénquima cerebral que se va a caracterizar porque va a contener o va a existir una colección purulenta y esta colección va a ser encapsulada. En Ujú. un estudio bastante interesante publicado por la doctora Victoria Allen, perdón, ella reporta que hasta el año 2019 la, se reportaban 2,8 ingresos por cada 100.000 habitantes con diagnóstico de abscesos cerebrales en Inglaterra. La tasa de mortalidad de los abscesos cerebrales puede ser entre un 15 a 20% en la población general, aunque este es un dato que varía, porque si ustedes, dependiendo de la literatura que puedan revisar, algunos hablan de tan solo un 13% en la población general, pero en aquella población con factores de riesgo, la mortalidad puede llegar hasta el 50%. ¿Cuáles son los factores que nos van a indicar que la mortalidad va a aumentar significativamente en relación a la población general? Uno es la edad, los mayores de 65 años y aquellos que tienen una puntuación muy baja en la escala de coma de Glasgow al momento de su admisión en los hospitales suelen tener una mortalidad mucho más alta. Alrededor del 70% de todas las personas diagnosticadas con abscesos cerebrales puede tener una remisión completa de la lesión y un 30% puede tener secuelas neurológicas. De las secuelas neurológicas, el 30% está representado por la epilepsia como la principal secuela neurológica asociada a los abscesos cerebrales. Dentro de la epidemiología y los factores de riesgo, debemos precisar que son los adultos jóvenes y aquellos de edad media los que van a tener mayor predisposición a desarrollar abscesos cerebrales. La relación entre hombre y mujer es de 2 a 1, ¿no? Entre los factores de riesgo más importantes, vamos a hablar acerca de los antecedentes neuroquirúrgicos con un Ob-Ratium ajustado de 19, los traumatismos, el antecedente de un traumatismo craneal con una OR de 2, las infecciones odontológicas con un OR de 4,6 y los procedimientos dentales invasivos como uno de los principales factores de riesgo. A estos también se les puede asociar las infecciones de oído, nariz y garganta o las cirugías tanto de oído como nariz y garganta, que van a tener una probabilidad o un OR de 3,8 aproximadamente. Si hablamos de personas inmunosuprimidas, tenemos que saber que el antecedente de los traumatismos o el antecedente del uso de inmunomoduladores va a darnos un OR de 5,7. El cáncer de órgano sólido, las neoplasias hematológicas, la infección por VIH, diabetes, son factores que van a predisponer a la presencia de abscesos cerebrales. Lo propio, pero sin un dato más exacto, está la telangiectasia hemorrágica hereditaria y las malformaciones arteriovenosas. También se ha reportado que dentro de los factores de riesgo asociados a la presencia de abscesos cerebrales vamos a tener el abuso de alcohol y principalmente las cardiopatías congénitas. De hecho, las cardiopatías congénitas son aquellas que representan el mayor factor de riesgo para el desarrollo de abscesos cerebrales, como ustedes pueden apreciar, con un OR de 15,6. En el contexto hospitalario, todo lo que tenga que ver con procedimientos invasivos de cabeza, broncoscopías, endoscopías, este, constituyen de por sí un factor de riesgo para el desarrollo de abscesos cerebrales. Y en neonatos, la presencia de meningitis con un grado de inflamación, dependiendo del grado de inflamación que puedan tener, también es un factor de riesgo para desarrollar abscesos cerebrales. Entonces, si nos tenemos que quedar con algo importante, es procedimientos, antecedentes quirúrgicos, antecedentes de procedimientos dentales y en inmunosuprimidos, principalmente aquellos que usan inmunomoduladores y cáncer, ¿no? La guía europea, la guía de la ETMI de abscesos cerebrales,
y las revisiones de OMLAT principalmente reportan que dentro de los agentes etiológicos más importantes para el desarrollo de los abscesos cerebrales van a ser las bacterias que habitan la cavidad oral. Streptococcus, Fusarium, Actinomyces son los que se han reportado principalmente como agentes causales, seguidos de Staphylococcus aureus, en la población general. Pero si nosotros hablamos de poblaciones específicas en pacientes oncohematológicos, como ustedes pueden ver en el cuadro de su izquierda, vamos a ver que en pacientes con antecedentes de trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas, vamos a pensar en hongo, nocardia y toxoplasma como principal factor de riesgo. En aquellos en trasplante de órgano sólido, vamos a pensar básicamente en lo mismo, hongos, nocardia, toxoplasma y en VIH, toxoplasmosis. Pero el dato que tenemos que recordar es que en todo paciente inmunosuprimido, toxoplasma, hongos y nocardia debería estar en nuestro contexto de agente etiológico. Si nosotros revisamos en el gráfico que ustedes tienen a la derecha, podemos apreciar que en el seguimiento de 13 años, no inmunosuprimidos, podemos ver que son las bacterias de la cavidad oral, aquellas que van a ser los agentes etiológicos más frecuentes en el desarrollo de los abscesos cerebrales. Otro dato no menor es que en países con alta prevalencia de tuberculosis, como nuestro país, también deberíamos pensar en Mycobacterium tuberculosis como agente causal. En la serie de OMLA, en relación a la distribución y a los agentes patógenos, en el estudio que ha publicado, podemos reportar, como ustedes pueden ver, que las bacterias de la cavidad oral en los diferentes estudios publicados, tanto en Dinamarca, en Inglaterra, en Japón, Canadá, son las bacterias de la cavidad oral las que con mayor frecuencia van a mm, ser los agentes causales de los abscesos cerebrales. Seguido es de Staphylo aureus y en menos porcentaje las enterobacterias. En la serie publicada por Victoria Allen en relación a la epidemiología de los abscesos cerebrales en Inglaterra, ellos reportan o clasifican a la etiología de los abscesos cerebrales en aquellos que son adquiridos en la comunidad y en los postquirúrgicos. Como ustedes pueden ver en el gráfico que les presento, son los gram positivos aerobios los que van a ser más frecuentes en las infecciones ocurridas en la comunidad, mientras que los gram positivos y los gram negativos deben ser considerados en aquellos con antecedentes postquirúrgicos. Dentro de los gram positivos, en los postquirúrgicos, Staphylococcus aureus debería ser uno de los principales agentes que nosotros deberíamos pensar, mientras que Streptococcus anginosus en la comunidad. Creo que ese dato se puede apreciar mejor en este gráfico, donde nosotros podemos ver que están los estreptococos y estáfilo representan los primeros 4 agentes reportados como agentes causales de los abscesos cerebrales en la comunidad, siendo Streptococcus anginosus el más frecuentemente aislado, y de hecho es el que tiene el que revierte mejor con el tratamiento y que tiene mejor expectativa de vida en relación a Staphylococcus aureus, por ejemplo. Mientras que en los abscesos cerebrales postquirúrgicos, Streptococcus aureus, Cutibacterium agnes y los gram negativos, y entre ellos E. coli, van a ser los principales factores, los principales agentes asociados a los abscesos cerebrales. En relación a los signos y síntomas que vamos a apreciar, bueno, cuando nosotros pensamos en un absceso cerebral, siempre vamos a pensar en la triada clásica, ¿no? Que es fiebre, cefalea y déficit neurológico, lo que nosotros esperamos encontrar en un paciente con un absceso cerebral. Pero de hecho, la presentación de esta triada clásica solo se va a dar en un 13 a un 20% de los casos. Entonces, no esperemos que todos nuestros pacientes con abscesos cerebrales tengan fiebre, por ejemplo, o que todos vengan con
fiebre, cefalea y déficit neurológico. De hecho, también la cefalea solo se va a presentar en 2/3 de todos los casos reportados por abscesos cerebrales y las convulsiones se van a presentar hasta un 25%, lo que quiere decir que no todos los pacientes con abscesos cerebrales van a convulsionar. Esto, como ustedes saben, va a depender mucho de la localización del absceso cerebral para que pueda ser propensa a que se puedan presentar convulsiones. Los déficits neurológicos focales se van a presentar en relación a la localización. De hecho, los déficits neurológicos sí se van a presentar en hasta el 80% de los casos, y las alteraciones del estado mental, ya sean confusión, déficit del nivel de conciencia, se van a presentar de manera progresiva conforme avanza el cuadro o se presentan los abscesos cerebrales. Cuando existe afección de los lóbulos frontales y temporales, lo que vamos a encontrar son cambios conductuales, mientras que cuando los abscesos cerebrales están en el tronco encefálico o en el cerebelo, lo que nosotros esperamos encontrar son parálisis de los nervios craneales, trastornos de la marcha, hidrocefalia, cefalea y alteraciones del estado mental. Entonces, ¿cuál la localización en tronco encefálico y en cerebelo? Van a ser localizaciones que nos van a dar mayores signos y síntomas en relación a otras localizaciones. En relación a los tipos de abscesos cerebrales, se pueden, en el estudio publicado por Victoria Allen, se van a diferenciar en dos cortes, ¿no? La corte pediátrica, en la serie publicada, o en el estudio publicado por Victoria Allen, vamos a ver que el empiema subdural es el tipo de absceso más común que se presenta en los niños, casi en un 50%, mientras que los abscesos parenquimatosos y epidurales se van a dar en el 15% de los casos. En adultos, los abscesos cerebrales parenquimatosos van a ser los más frecuentes, seguidos de los abscesos cerebrales postquirúrgicos, y el empiema se va a presentar en tercer lugar. Solo el 8% de los casos va a presentarse como abscesos múltiples, como es en la resonancia que les he presentado en esta diapositiva. Cuando nosotros hablamos del diagnóstico, o si queremos hacer un abordaje de diagnóstico en estos pacientes, tenemos que tener en cuenta que al momento de hacer nuestra anamnesis tenemos que considerar, uno, si existe el antecedente de algún procedimiento, ya sea en oído, en garganta, si ha tenido algún procedimiento dental. Si nosotros tenemos estos dos antecedentes, tenemos que considerar, uno, hacer una tomografía en el paciente. Podríamos hacer una punción lumbar, pero la positividad de la punción lumbar o los hallazgos en relación al agente etiológico solo van a ser del 24%. Si nosotros en el aislamiento o en nuestro concepto de agente etiológico estamos pensando que pueda ser un estreptococo o un estafilococo, se debe considerar, dentro del planteamiento diagnóstico y de los exámenes a realizar, una ecografía transesofágica, y no debemos olvidar realizar hemocultivos, aunque los hemocultivos solo tienen un 28% de positividad en el caso de los abscesos cerebrales. Tenemos que considerar realizar pruebas de VIH, PCR, procalcitonina, y en aquellos pacientes que han tenido el antecedente quirúrgico, obviamente ver la posibilidad de cultivos de la secreción. El gol estándar, si es que ustedes lo quieren hablar así, bueno, va a ser la resonancia. De hecho, antes del advenimiento de la resonancia con las tomografías, ya podíamos hablar acerca de absceso, o la tomografía nos podía ayudar en el diagnóstico, pero con cierta limitación. Entonces, las tomografías con contraste sí nos van a servir para ver el tamaño, para ver el número, para ver la localización de los abscesos y para buscar la imagen clásica de contraste en anillo, como la que ustedes pueden ver en el gráfico de la derecha. También nos va a permitir
ver el edema vasogénico que esta puede presentarse. Entonces, en la imagen que les presento, vamos a ver una imagen de una cerebritis temprana, en el gráfico de la izquierda. Ustedes pueden apreciar un área hipodensa que está mal delimitada, una localización frontotemporoparietal, mientras que en la imagen con contraste de la derecha vamos a ver un realce que está parchado, mal definido, pero podemos observar que puede existir una lesión en anillo. En esta segunda tomografía vamos a apreciar ya una cerebritis tardía en el gráfico de la izquierda con un área hipodensa, mientras que en el gráfico de la derecha sí vamos a apreciar en esta cerebritis un mejor realce de la lesión que capta contraste en anillo. Los abscesos cerebrales encapsulados se van a ver ya en una fase tardía de la enfermedad, cuando nosotros utilizamos la tomografía, y podemos apreciar que vamos a tener un edema vasogénico periférico a la lesión, a nuestra lesión de absceso, que es una lesión característica, con un contraste en anillo, que solo con una tomografía podríamos considerarla también como una toxoplasmosis en un paciente con VIH, ¿no? Las resonancias tal vez sean el método diagnóstico más importante que tenemos ahora para el diagnóstico de los abscesos cerebrales. De hecho, tienen un valor predictivo positivo del 88% y un valor predictivo negativo del 90%. Es superior, como les había mencionado, a las tomografías, principalmente cuando hacemos secuencia en T1, T2, y nos va a permitir apreciar el edema cerebral y el efecto de masa que se puede presentar. Una resonancia con difusión o con coeficiente de difusión aparente nos va a permitir diferenciar los abscesos cerebrales de los tumores necrosados o de los quistes con una sensibilidad del 95%, con una sensibilidad del 95%. La resonancia es más precisa, nos va a permitir evaluar la extensión de los abscesos cerebrales, nos va a permitir ver estructuras adyacentes y la espectroscopía nos va a permitir apreciar patrones metabólicos característicos de los abscesos, esto dependiendo de los picos de lactato y de los aminoácidos que se pudieran apreciar. Pero de hecho, realizar espectroscopía en este momento es un poco más complicado. Bueno, les voy a presentar algunos casos. Este es un absceso cerebral bacteriano en específico, que posteriormente fue confirmado por un drenaje quirúrgico. En el corte A vamos a ver un efecto de masa con un edema cerebral. En el ponderado T1 vamos a poder ver ya la lesión que capta contraste en anillo con un edema periférico. En la lesión de la izquierda, en la lesión de tipo C, vamos a ver en difusión, nos va a permitir apreciar nuevamente el edema cerebral, y en la lesión D, con mejor imagen, vamos a poder ver también el edema cerebral de este absceso cerebral típico con un contraste en anillo. En esta otra serie, también de un absceso cerebral bacteriano en específico, lo que vamos a observar en este paciente en el estudio con contraste van a ser lesiones que captan contraste en anillo, en la lesión, en la lesión de su izquierda, mientras que en la lesión de la derecha vamos a ver otra lesión en cerebelo. En las lesiones focales vamos a poder ver cómo se va a marcar el contraste, vamos a poder diferenciar exactamente las lesiones que pueda tener el paciente. En la imagen de la izquierda van a ver que no existe edema cerebral, mientras que en las imágenes de la derecha nos va a permitir ver en T1 cómo capta el contraste y cuál es el edema cerebral. En los abscesos, en esta otra serie, este es un seguimiento de un paciente sin drenaje quirúrgico que recibe tratamiento antibiótico. Vamos a poder ver en la imagen de la derecha, en FLAIR, cómo se presenta el edema periférico en relación al absceso cerebral, mientras que el realce anular en T1 nos va a dar la imagen clásica de un absceso cerebral.
mientras que en las lesiones C y D vamos a poder apreciar en FLAIR vamos a poder apreciar cómo se ve el edema cerebral en ambas lesiones. Cuando hablamos de espectroscopía en los abscesos cerebrales, lo que nos interesa saber es cómo se van a presentar los picos de aminoácidos y acetato, succinato y lactatos en los abscesos cerebrales. Entonces, en este gráfico, en este primer gráfico, nos va a mostrar un trazado de picos con lesiones que van a tener un incremento de acetato y van a tener un incremento de aminoácidos en relación a esta segunda imagen, donde vamos a poder ver mejor cómo no va a existir un pico de acetatos. En relación al tratamiento quirúrgico, bueno, el tratamiento de elección está escrito desde el año 2008, ¿no? En una publicación de Hattan en la revista de Neurocirugía, ya se hablaba de que el tratamiento de todo absceso cerebral es el drenaje, ya sea por aspiración o por excisión neuroquirúrgica. Entonces, en relación al diámetro, existe mucha discordancia. En la revisión realizada para esta presentación, consideramos que un diámetro superior de 2,5 centímetros se debe tener como punto de corte para realizar la aspiración y la decisión de los abscesos cerebrales. Mientras que si vamos a utilizar una navegación estereotáxica, podríamos tener como punto de corte aquellas lesiones con 1 centímetro de diámetro. ¿Por qué es importante la aspiración o la excisión? Porque nos va a permitir, uno, tener un diagnóstico certero, dos, nos va a permitir identificar al patógeno y de esta manera tener pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos en caso de que nosotros tengamos la necesidad de rotar o cambiar nuestro primer esquema antibiótico. Cuando bueno, según la literatura, hasta el 20% de los casos va a requerir una nueva aspiración y excisión siempre y cuando no exista una respuesta adecuada al tratamiento a las 2 semanas. En relación al tratamiento antibiótico empírico, según la guía del 2023 de la ECMI, vamos a ver que para aquellas infecciones de la comunidad, el tratamiento empírico de elección es una cefalosporina de tercera generación asociada a metronidazol por un tiempo de 6 a 8 semanas, siempre que exista aspiración de la lesión. Si existe excisión, el tratamiento antibiótico puede disminuir a solo 4 semanas. En pacientes inmunosuprimidos, cefalosporinas de tercera generación, metronidazol, y se debería agregar cotrimoxazol, pensando en nocardia, y voriconazol como tratamiento antifúngico. La alternativa, meropenem asociada a voriconazol o cotrimoxazol, y el tratamiento 6 a 8 semanas, siempre que se realice aspiración, y 4 semanas si se realiza excisión. Y en aquellos abscesos cerebrales con antecedente quirúrgico o aquellos abscesos cerebrales postquirúrgicos, se tiene que pensar en una cefalosporina con uh, una cefalosporina antipseudomónica más con actividad antipseudomónica, perdón, más linezolid, o la alternativa sería meropenem y vancomicina. Los tratamientos con aspiración 6 a 8 semanas y con excisión 4 semanas. En la literatura actual no se considera la vancomicina como un agente de primera línea para el tratamiento por los datos reportados previamente. Existe el estudio publicado por Barnen en la revista The New England Journal of Medicine en 2014, que sustenta la necesidad de añadir vancomicina en el caso de una sospecha de una infección estafilocócica. En los estudios publicados por Laurwen y en el estudio publicado en la revista de quimioterapia titulado Infecciones en neurocirugía, solo estas dos publicaciones hasta el momento sustentan la
posibilidad de hacer el switch a vía oral en el tratamiento de los abscesos cerebrales a la segunda semana después del tratamiento endovenoso, basados en la respuesta clínica y en la evolución radiológica. Ni la guía del 2024 ni los estudios publicados posteriormente pueden ratificar la seguridad del switch a vía oral en los pacientes con abscesos cerebrales. Hay dos estudios, el estudio de Barnett y el estudio de Hatton, uno del 2008 y el otro del 2025, hablan acerca de terapias adyuvantes. Estas terapias adyuvantes consideran la oxigenoterapia hiperbárica como un tratamiento adicional al tratamiento antibiótico que ha mostrado mejorar los resultados neurológicos, la recuperación neurológica y radiológica y disminuir los efectos adversos asociados al tratamiento. El uso de corticoides es un tratamiento discutido dependiendo del edema cerebral. Si nosotros vemos un gran efecto de masa, un gran edema cerebral en la resonancia, podríamos utilizar corticoides en ciclos cortos y, bueno, la profilaxis antiepiléptica sí está indicada dependiendo, bueno, está indicada debido a que es uno de los efectos, es una de las secuelas neurológicas más importantes que se van a presentar con los abscesos cerebrales. Como lo habíamos mencionado, el 70% de los pacientes con abscesos cerebrales van a tener déficit neurológico. Son factores de mal pronóstico, una escala coma de Glasgow de 1 a 4, 6 posteriores al alta, y la edad mayor de 65 años, una ruptura intraventricular o el sexo femenino son factores de mal pronóstico asociados a los abscesos cerebrales, y debemos saber que en el seguimiento va a existir un mayor uso de antidepresivos y ansiolíticos. En este gráfico que les presento podemos ver que el tratamiento antibiótico no va a variar, son 6 a 8 semanas, que se puede ampliar 4 semanas dependiendo del seguimiento que nosotros hagamos. Es importante realizar unas imágenes de control, ya sea resonancia o tomografía, preferiblemente resonancia, a las 2 semanas del inicio del tratamiento antibiótico empírico y 2 semanas después de realizar el abordaje quirúrgico, ya sea aspiración o excisión del drenaje, y dependiendo de los hallazgos, considerar si se va a realizar o no nuevamente un procedimiento o un nuevo drenaje. Entonces recordemos que más del 30% de los pacientes con abscesos cerebrales van a tener epilepsia, pueden tener déficits neurológicos, cognitivos, que nosotros debemos informar a la familia porque son las secuelas más importantes que se van a presentar. No olvidemos que debemos realizar neurorehabilitación temprana en estos pacientes, hay que hacer educación a los pacientes y tenemos que tener un apoyo constante por terapia física para mejorar la recuperación de los pacientes en el corto plazo. Bueno, ya para terminar, las conclusiones, podemos decir que la tasa de mortalidad es del 15 al 20% en la población general, como lo habíamos mencionado. Los factores de riesgo son los antecedentes quirúrgicos, las infecciones de nariz, boca principalmente, procedimientos dentales e inmunosupresión. Los agentes más frecuentes van a ser aquellos de la cavidad oral, estreptococos, estáfilo, hongos, nocardia y toxo en aquellos pacientes con inmunosupresión. No necesariamente fiebre, cefalea y déficit neurológico van a ser los más frecuentes, síntomas y signos que vamos a encontrar. El gol estándar para el diagnóstico sigue siendo la resonancia y el mejor procedimiento es el drenaje quirúrgico más antibióticos, ¿no? Bueno, muchas